Pues bueno, muy buenas tardes, muy buen día. Me da mucho gusto saludarles y les doy la más cordial bienvenida. En nombre de la Facultad de Filosofía en el UPAEP y el área de promoción posgrados y de modalidades UPAEP, bienvenidos. Soy Alejandra Jiménez, asesora educativa de los programas en Artes y Humanidades. Gracias por conectarse y estar en este primer webinar del ciclo de conferencias, La actualidad de la filosofía social. La ponencia de hoy lleva por nombre Consecuencias sociales del vivir bajo el flujo heráclito de la moda. Y a continuación me es grato presentar a nuestro ponente. Él es Roberto Casales García. Es licenciado, maestro en filosofía por la Universidad Panamericana y doctor en filosofía por la UNAM, quien en 2019 le otorgó la medalla Alfonso Caso al mérito universitario. Actualmente es director académico y profesor investigador de la Facultad de Filosofía del UPAEP, donde labora desde el año 2013. Es miembro de la Red Iberoamericana Leibniz desde su fundación en 2012, de la North American Can Society, del grupo Agora de UTPL en Loja, Ecuador, del Centro de Estudio en Familia y Sociedad del UPAEP, así como del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es autor de Reflexión y Determinación en la Moral, esbozo de una teoría de juicio moral en Kant de 2013, también escritor de Justicia, Amor e Identidad en la ontología monodológica de Leibniz en 2018, Imperativo categórico y carácter, una introducción a la filosofía práctica de Kant y Avatares de la contemplación y otros ensayos críticos de filosofía, y coautor de Pensar la vida desde una perspectiva filosófica, Reflexiones intempestivas en 2022. Ha publicado más de 20 libros como editor y compilador y cuenta con más de 73 publicaciones especializadas entre capítulos, artículos y notas críticas. Se especializa en temas de filosofía práctica y teoría de la acción, concretamente en Kant y en Leibniz, así como también en cuestiones de filosofía social. Pues muchísimas gracias, doctor Roberto Casales, por tenerlo aquí. Y pues bueno, cedo el micrófono, la pantalla, para que pueda usted dar inicio a la ponencia. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Ale. Comparto yo aquí presentación nada más para... ¿cómo se sube esto? Ya. ¿Se ve bien la presentación? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos. Es un gusto estar con ustedes. Yo lo que les voy a presentar es algo sencillo, es algo que se ha publicado, bueno, ya tiene como varias versiones que he estado trabajando, digamos, en distintas materias y que yo suelo presentar quizás desde una perspectiva un tanto pesimista, ¿no? Entonces, lo primero que habría que advertir es todo lo que diga hay que matizarlo, ¿no? Entonces, matizarlo de muchas formas. Y lo primero que hay que decir es que son tendencias, ¿no? Yo lo que voy a hablar sí son consecuencias de vivir bajo este influjo heráclito de la moda, pero digamos no en un tono, no quiero que se me entienda en un tono fatalista de decir esto ya es así, ya no hay escapatoria y pues simplemente pues hay que sentarnos a llorar y ya. Es simplemente decir, hay una serie de tendencias cada vez más marcadas, cada vez más acuciantes y que esto genera una serie de problemáticas que se viven al interior de las sociedades, ¿no? Entonces, pues lo primero que sería presentarles cuál va a ser el programa de la charla. Yo voy a dividir la charla en tres partes. La primera hablaremos sobre las sociedades de consumo, un poco siguiendo la propuesta de un sociólogo polaco que se llama Zygmunt Bauman. Vamos a seguir un poco Bauman, un poco a Lipovetsky, que son sociólogos. Bueno, Lipovetsky también es filósofo, que
que de alguna forma han hecho una serie de análisis bien interesantes sobre la sociedad, que nos dan ciertas pautas para comprender cómo es que se comportan estas sociedades de consumo y en función de algunas de sus propuestas, bueno, vincular algunas otras teorías y algunas otras propuestas filosóficas que nos ayuden a comprender cuáles son estas tendencias que de alguna forma van a marcar el desarrollo de la vida social, no solo a nivel México, sino a nivel mundial, y esto, pues repito, cada vez a un nivel más acuciante y que, bueno, hoy es quizás un poco significativo que hablemos de estos temas en función, por ejemplo, de lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos con el Silicon Valley Bank y todo esto, porque pues de alguna forma esta misma dinámica social y esta serie de tendencias, pues de alguna forma se ven reflejadas en este tipo de problemáticas de índole económica, ¿no? Entonces, primero hablaremos de qué son las sociedades de consumo, explicaremos en qué sentido estamos hablando de este flujo heráclito de la moda y haremos una pequeña caracterización en función de estos dos ejes, ¿no? Por un lado, la celeridad. La moda tiene esta característica que adquiere un cierto ritmo vertiginoso. Y por otro lado, lo que autores como Charles Taylor le han llamado la pérdida de marcos referenciales. Más que pérdida, después haremos como un matiz, ¿no? Es una especie de disolución, porque no es que se pierdan los marcos referenciales, siempre hay marcos referenciales, pero se van disolviendo y entonces no es tan claro, digamos, no son tan evidentes, ¿no? Como en algunas otras épocas. Posteriormente hablaremos ya propiamente de las consecuencias. Yo hablaré solo de 3 consecuencias que me parece que son muy interesantes. Por un lado, de la racionalidad instrumental, de la cual ya nos hablaba toda la escuela, la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. Por otro lado, una consecuencia que veo Bauman que es muy interesante, que es la nueva configuración urbana, cómo las sociedades de consumo han implicado una serie de cambios al interior de las ciudades y cómo esto a su vez ha generado una serie de prácticas de exclusión que terminan en una cultura de lo residual. Bueno, y al final, pues simplemente concluir con algunas pautas un poco para salir como de esa visión un tanto fatalista, ¿no? Entonces, lo primero, ¿no? ¿A qué nos referimos con a qué me refiero con esta sociedad de consumo? ¿No? ¿Qué estamos entendiendo en este primer momento, ¿no? Lo primero es que hablamos de un flujo heraclíteo. ¿Por qué hablar de un flujo heraclíteo? Bueno, si ustedes se acuerdan, cuando los filósofos presocráticos, dentro de los filósofos presocráticos, está este tal Heráclito que decía que el mundo se comporta como el fuego, ¿no? Él decía, la imagen del mundo es el fuego, ¿no? Es el devenir. ¿Por qué? Porque todo cambia y nada permanece. Porque si uno se mete a bañar en un río y se sale y se vuelve a meter, resulta que ya no se está bañando en el mismo río, sino, ¿por qué? Porque el río ya ha cambiado. Para Heráclito esta era la imagen del mundo, ¿no? El mundo está en constante cambio. No es el mundo parmenidio donde no hay movimiento, donde todo es estático, donde el ser permanece exactamente idéntico a sí mismo en todo momento. En Heráclito más bien todo cambia. No hay nada que subyazca a ese cambio, ¿no? Ese es quizás uno de los grandes aportes de Heráclito. Y justo algo que caracteriza a la moda es que si bien de repente vemos que hay modas que de repente vuelven a surgir y que de repente vuelve a estar de moda algo, no vuelve a surgir exactamente igual. La moda implica que todo el tiempo está cambiando. Es decir, el estar, digamos, en esta dinámica de sociedades que, bueno, no hablemos todavía de sociedades, sino hablar, por ejemplo, de la moda implica hablar de algo que todo el tiempo está cambiando, ¿no? Lo que está de moda, lo que está de tendencia, todo el tiempo está cambiando, ¿no? Si uno quiere ser un buen TikToker, por ejemplo, si uno quiere ser un buen YouTuber, un buen influencer, tiene que estar pendiente de las tendencias. ¿Por qué? Porque si uno no está pendiente de las tendencias, se pierde de lo más relevante y entonces eso genera, digamos, el que uno ya no esté acorde a la moda, que uno ya esté fuera de moda y que por tanto su discurso tenga un menor impacto del que podría tener si siguiera las tendencias, ¿no? Entonces, esto es algo como muy peculiar de la moda, ¿no? Si uno no está a la moda, si uno no está constantemente renovando el closet, sacando la ropa vieja, la ropa que ya
terminó la temporada y vaya, pues uno, pues queda de alguna forma con una cierta obsolescencia, ¿no? Si se me permite el término. La moda funciona justo con una dinámica de lo caduco, lo obsoleto y lo novedoso. En una dinámica, en este flujo heraclíteo donde todo está cambiando, resulta que eso ocurre justo en las sociedades de consumo. En las sociedades de consumo lo que nosotros vamos a ver es que todo el tiempo los productos que se van ofreciendo, lo que nos va ofertando el mercado, son productos totalmente nuevos, ¿no? Todo el tiempo tienen que estar ofreciendo algo nuevo. ¿Por qué? Porque el consumidor se aburre. Porque lo que ya pasó, ya tiene una cierta temporada, ya le aburre al consumidor y entonces el consumidor exige nuevas experiencias, exige la novedad y el mismo mercado funciona así. Es decir, pensemos nada más en algunos productos, ¿no? Productos básicos, ¿no? El pan Bimbo, no sé, en México el refresco, ¿no? Que los mexicanos consumen cantidades absurdas de refresco, ¿no? Eh, Todo el tiempo tienen que estarte ofreciendo algo nuevo, un nuevo sabor, una nueva estampa, una nueva botella, una nueva promoción, un nuevo comercial. Siempre tiene que haber algo que sea novedoso, porque si no, el consumidor se va aburriendo y entonces un consumidor aburrido deja de consumir ese producto y pues eso no le conviene al mercado. El mercado entonces busca constantemente estarse renovando, generar fechas de caducidad, generar productos que sean de fácil eliminación. Eso ya veremos que tiene una serie de consecuencias importantes. De manera que, de hecho, eh, vemos, por ejemplo, en ciertos productos, por ejemplo, los productos tecnológicos, nosotros sabemos que en el momento en que uno compra una computadora, ya al día siguiente ya hay una mejor computadora, ya al día siguiente hay una mucho más avanzada, hay una que hace muchas más cosas. Nosotros sabemos que tú sacas el carro de la agencia y el carro ya se devaluó. Es decir, que todos estos productos ya tienen una fecha de caducidad, que no están hechos para perdurar, ¿no? Todo el tiempo tiene que estarse renovando. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese frenesí de estar ofreciendo nuevos productos, entramos en una dinámica bastante compleja, bastante interesante. ¿Por qué? Porque esta lógica, este flujo heraclito de la moda no funcionaría si detrás de ello no hubiera una dinámica de deseo semejante a lo que, por ejemplo, filósofos como Arthur Schopenhauer, pues de alguna forma nos fueron dando cierta pauta, ¿no? ¿Qué dice Schopenhauer de esta dinámica del deseo? ¿No? Nosotros estamos en una constante dinámica del deseo donde todo el tiempo estamos deseando cosas, todo el tiempo estamos tendiendo hacia nuevos deseos. De hecho, para Schopenhauer, la voluntad de vivir es un impulso ciego a la vida que siempre nos mueve a desear cosas que pues no hay un objeto definido, todo el tiempo está cambiando. Porque ahorita se te antojan unos tamales, al día siguiente ya no se te antojan tamales, ya se te antoja otra cosa. Ahorita se te antoja comprarte un nuevo celular, al rato se te antoja comprarte un nuevo carro. Es decir, todo el tiempo estamos en esa dinámica donde estamos deseando constantemente cosas, al grado que diría Schopenhauer, como las mamás mexicanas, ¿no? No tenemos llenadera, ¿no? Así le decían, bueno, así nos dicen las mamás mexicanas o los papás mexicanos a los hijos, ¿no? Cuando el hijo quiere, siempre quiere algo, quiere algo, quiere algo, quiere algo, y entonces uno va satisfaciendo esos deseos y resulta que siempre quiere más y más y más y más y más, y entonces uno dice, bueno, es que tú no tienes llenadera, ¿no? Lo mismo pasa con esa dinámica del deseo, ¿no? Es una dinámica del deseo donde en todo el tiempo estamos deseando algo, nunca estamos plenamente satisfechos, siempre queremos algo más. Eh, no sé si les llegó a pasar, por ejemplo, cuando eran las vacaciones largas de verano, cuando antes existían vacaciones casi de 2 meses para los niños, ahora al menos en México cada vez lo han reducido más. Y entonces, ¿qué pasaba? Que las primeras, antes de salir de vacaciones, uno estaba ansioso porque llegaran las vacaciones, llegaban las vacaciones y a las 2, 3 semanas ya uno se empezaba a aburrir y entonces ya deseaba volver otra vez a clase, empezaban las clases, volvíamos a clases y otra vez deseábamos vacaciones, ¿no? Y entonces siempre estábamos en esa dinámica. Uno diría, bueno, pues así funciona de alguna forma la voluntad humana y de alguna forma Schopenhauer pues refleja esto, la voluntad de vivir, donde Schopenhauer de hecho refleja una visión bastante pesimista, ¿no?
Schopenhauer dice que justo esta dinámica del deseo nos lleva a estar en constante sufrimiento. Siempre queremos más y como no siempre cumplimos nuestros deseos, como nuestros deseos nunca están plenamente satisfechos, todo el tiempo estamos sufriendo, ¿no? Esa es la idea de Schopenhauer. Algo que dice, bueno, lo que tenemos que hacer es romper con esa dinámica del deseo, salir de esa dinámica a través de una vida ascética, pero las sociedades de consumo es el extremo contrario, el extremo de decir, ok, no estás satisfecho, consume más, ¿no? Eh, ¿Qué pasa entonces con estas sociedades de consumo? Veamos este pasaje de uno de los textos de Bauman, que se llama La cultura en el mundo de la modernidad líquida. Hay varios libros que son sumamente interesantes de Bauman. Este es uno peculiarmente interesante porque hace una analogía que nos permite comprender cómo funcionan esas sociedades de consumo. Y dice, mira, la cultura se asemeja hoy a una sección más de la gigantesca tienda de departamentos en que se ha transformado el mundo con productos que se ofrecen a personas que han sido convertidas en clientes. Esta parte es fundamental de esta situación. Se han convertido en clientes. ¿Qué pasa entonces con todas aquellas personas que no tienen la capacidad de entrar en la misma dinámica de consumo? Pues que son gente que queda de alguna forma excluida de las dinámicas sociales, ¿no? Empezamos a generar, por ejemplo, ya lo mencionaremos, ciertos espacios privilegiados, ciertos malls, por ejemplo, aquí en Puebla sería Angelópolis, ¿no? O ciertos lugares, ciertas áreas de la ciudad que son lugares exclusivos que están diseñados para cierto tipo de clientes, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si vemos todas estas grandes cadenas transnacionales, tipo, por ejemplo, Walmart, y con las distintas variantes, porque ustedes saben que en Walmart está toda la cadena de Sam's, Walmart, Superama, Bodega Aurrerá, etcétera, ¿no? Y uno dice, bueno, pero no es lo mismo ir a Superama que a Bodega, ¿no? Incluso los productos son diferentes, incluso vaya hasta, si ustedes se ponen atentos, hasta la caducidad de los productos es diferente, ¿no? Eh, si ustedes se van a Superama, probablemente se van a encontrar los productos más frescos, claro, más caros también. Si se van a bodega, a lo mejor se los van a encontrar ligeramente más baratos, encontrarán otros productos que a lo mejor son más económicos y que no se van a encontrar en Superama. ¿Por qué? Porque Superama está diseñado para un público, para, digamos, con un recurso más grande, ¿no? Dice entonces Bauman, tal y como ocurre en las otras secciones de esta megatienda, los estantes rebosan de atracciones que cambian a diario y los mostradores están festoneados con las últimas promociones que se esfumarán de forma tan instantánea como las novedades envejecidas que publicitan. ¿Qué es lo que sale de liquidación, no? Todo lo que ya salió de moda, lo que ya es de alguna forma obsoleto, ¿no? Ya llegamos ya estamos llegando a primavera, pues ya todo lo de invierno empieza a pasar a esos estantes de liquidación, ya empiezan a salir esas promociones, porque claro, aunque hace un mes era la novedad, era lo que estaba de moda, pues ya dejó de estar de moda, ¿no? Los bienes exhibidos en los estantes, así como los anuncios de los mostradores, están calculados para despertar antojos irreprimibles, ¿no? Pensemos en estos costos que son eh, em, que se asemejan costos fantasmas, ¿no? Por ejemplo, cuando algo te cuesta 99 pesos con 99 centavos, ¿no? Te da la sensación de que no estás gastando 100 pesos, pero en el fondo estás gastando más o menos 100 pesos, ¿no? Pero psicológicamente el impacto cambia, ¿no? Uno dice, bueno, no, es que no son ni 100 pesos, ¿no? Bueno, por 10 centavos o por un centavo, ¿no? Eh, Aunque momentáneos por naturaleza, tal como lo anunció George Steiner, hechos para el máximo impacto y la obsolencia instantánea. Así son estos productos, ¿no? En los mercados así funciona, ¿no? Son productos que te van a emocionar, que te van a impactar, que te van a llamar la atención, que te van a seducir, funcionan de hecho bajo una lógica de la seducción. ¿Para qué? Para que caigas en esa seducción, lo compres y al día siguiente quieras comprar otra cosa diferente. Ya se vuelve obsoleto, ¿no? Te compras el nuevo iPhone, al día siguiente sale la siguiente versión y ya quieres la siguiente versión, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho el iPhone está diseñado para durar cierto tiempo, ya
Ya no son esos tabiques que antes usábamos, ¿no? Que eran, que duraban años y que uno presumía si decía, no, ya tiene 5 años conmigo. Hoy un celular no te dura más de 2 años, están hechos para ser desechados, ¿no? Tanto los mercaderes de los bienes como los autores de los anuncios combinan el arte de la seducción con el irreprimible deseo que sienten los potenciales clientes de despertar la admiración de sus pares y disfrutar de una sensación de superioridad. El que está a la moda, ¿no? El que es capaz de... Piensa, por ejemplo, en estos programas de moda donde sale el gurú de la moda, ¿no? Y entonces es el que dice quién sí, quién no. Eh, Bauman alude a varios ejemplos, ¿no? Donde dice, bueno, una jovencilla que va a la tienda, se compra algo que a lo mejor no es lo que más le gusta, pero es lo que está de moda, y en el momento en que lo ve en la revista de moda, se siente que está, bueno, soñada, ¿no? Porque se ha comprado lo más novedoso, está en el top del fashion, ¿no? Del momento, y entonces, bueno, ya está a otro nivel, a otro escalafón, ¿no? Bueno, así funciona de alguna forma estas sociedades de consumo, donde justo todo el tiempo tenemos que estar consumiendo. Todo el tiempo nos están lanzando nuevas ofertas, ahora que ya viene el día de la mamá, el día del papá, el día del quién sabe qué, la venta nocturna, y todo el tiempo tienen que estar lanzándote, eh, ¿cómo se llaman? Eh, los anzuelos, ¿no? Para que caigas en esta dinámica de consumo y todo el tiempo estés deseando nuevas cosas, ¿no? A los filósofos nos pasaría justo con los libros, ¿no? Ya tenemos libros que no hemos leído y queremos más libros, ¿no? Una cosa así. ¿Qué pasa entonces con estas sociedades de consumo? Que son sociedades que cada vez van a un ritmo más acelerado. Y esto lo podemos comprobar en distintas cosas. Por ejemplo, si uno ve los comerciales de hoy en día, son comerciales rapidísimos. En 5 o 10 segundos te lanzan el mensaje, ya, compra Coca, ¡pum! Ya. Antes, se acordarán que eran incluso, los comerciales se hacían hasta cortometrajes, ¿no? Casi, casi. ¿No? O los videos musicales, ¿no? Pensemos en los videos de Michael Jackson, ¿no? Eran videos de 5 o 10 minutos donde te contaban toda una historia, donde había toda una narrativa. Hoy eso ya no importa. ¿Por qué? Porque lo importante es el consumo rápido. Lo importante es que salga ya, ¿no? Lo importante es que ahorita todos claramente estemos hablando de Shakira, que estamos hablando de Piqué, que estamos hablando, ¿no? De lo que está de moda, que, bueno, ya seguramente ya Shakira y Piqué ya pasaron de moda y ahorita tendremos que hablar, no sé, de alguien más, ¿no? Eh, ya no me sé tanto las tendencias, ¿no? ¿Qué pasa en esa sociedad de consumo? Entonces vemos una sociedad que todo el tiempo va cada vez más acelerada y que en esa sociedad donde vemos que los cambios se dan cada vez más rápidos, o sea, si tú ahorita, por ejemplo, vas y le pones a un adolescente una película de hace 15, 20 años, que para nosotros probablemente eran las películas, eran un peliculón, pues para un joven pues es como una película muy lenta, es una película que a lo mejor tiene mucho diálogo, que a lo mejor, y que por tanto se vuelve una película aburrida. Dice Lipovetsky, estamos en el imperio del efímero. Se empieza a privilegiar lo efímero sobre lo volátil. Se empieza a privilegiar lo inmediato, ¿no? Estamos en una lógica de la inmediatez. Todo lo queremos ya, todo lo queremos ahora. Y esto se ve, por ejemplo, en el arte. Antes el arte estaba destinado a durar, ¿no? Las grandes construcciones eran monumentos que se edificaban para durar, para pasar de generación en generación. Lo de hoy es el happening, en el momento, ¿no? El tatuaje, por ejemplo, el tatuaje, el graffiti, ¿no? Que no es un arte que esté destinado a perdurar, a que se quede ahí plasmado para toda la eternidad. Es un tatuaje que en 5 o 10 años, que ya estés un poquito más llenito, pues ya no sé, ese dragón tan padre que tenías ahí, pues ya no se verá tan fulminante como se veía cuando recién te tatuaste, ¿no? Ya se verá un poquito cachetón el dragón, ¿no? Ya dejará de tener ese efecto. Lo importante es el momento, ¿no? Vemos incluso esas obras de arte que escuchamos, historias trágicas, ¿no?
pusieron la obra de arte y al rato llegó la señora de la limpieza y se la llevó, ¿no? ¿Por qué? Porque creyó que era basura, ¿no? Porque era desecho, ¿no? Eh, eh, pero eso era lo importante, que la obra de arte era una obra del momento. Se tenía que disfrutar en ese momento, se tenía que contemplar en ese momento. Y el momento se acaba y ya. Se acabó la obra de arte. Eh, ¿Qué pasa con esta cultura que privilegia lo efímero, lo volátil? Es una lógica de la inmediatez, es una lógica donde estamos insertos en el ahora. Y entonces, ¿qué pasa cuando estamos en esa dinámica del ahora? Que todo el tiempo estamos obsesionados por vivir el ahora, ¿no? El famoso carpe diem, ¿no? Vive el ahora, vive el momento. ¿Por qué? Porque sí, porque el pasado ya no es, el futuro todavía no es, y lo que único que tienes es el ahora, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos tan obsesionados con el ahora que el presente siempre se nos va y se nos olvida que el presente mismo siempre es un momento de tensión entre un pasado y un futuro. Eso se puede explicar en ciertas dimensiones antropológicas, como para decir, bueno, para saber dónde estoy parado, yo necesito saber de dónde vengo, cuáles son mis raíces, cuáles son mis tradiciones, pero también necesito saber a dónde voy, ¿no? El presente, dice Paul Ricoeur, siempre es un momento de tensión entre el pasado y el futuro, pero la dinámica que promueve las sociedades de consumo no son esta dinámica donde tenemos esta tensión, sino son dinámicas donde se rompe la tensión y entonces estamos totalmente insertos en la inmediatez, insertos en el ahora, donde todo lo queremos ya, ¿no? Esto pasa con estas cosas, el Amazon Prime, ¿no? Pagamos el Amazon Prime, ¿para qué? Para que te llegue mañana, para que tu producto llegue más rápido, para que además te ahorres en el envío. ¿Por qué? Porque si no tienes el Prime, a lo mejor llega en un mes, ¿no? Y entonces ya no estamos dispuestos en esperar tanto tiempo a que llegue el producto, ya lo queremos ya, ¿no? O rápido, ¿no? No estamos dispuestos a ir a comprar los esquites, ¿no? Yo que soy fan de los esquites, pues, y mi esposa, pues pedimos mucho esquites en el Rappi, ¿no? Porque todo lo queremos ya, todo lo queremos inmediato, ¿no? La misma lógica que funciona con las tarjetas de crédito, ¿no? Antes tenías que ahorrar, esforzarte, esperar un largo tiempo para tener el dinero, claro, y saboreabas ese momento cuando por fin te comprabas lo que tanto habías anhelado. Ahora no, ya das un tarjetazo y ya lo tienes, ¿no? Y si no puedes pagar el tarjetazo, te dan un crédito, pagas el tarjetazo y entonces puedes seguir consumiendo y entonces volvemos a una dinámica donde puedes seguir, consume, porque eso parece que es lo más importante en esas sociedades de consumo, ¿no? Que uno siga consumiendo. ¿Por qué? Porque si deja de consumir, deja de estar a la moda, se pierde lo más novedoso y entonces, pues, de alguna forma se vuelve obsoleto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en esta dinámica de celeridad donde todo el tiempo está cambiando las cosas? Pues dice un colega que se llama Austin Setzo, un colega laimiciano, dice, en esa dinámica de lo volátil, en esa dinámica donde todo está acelerado, donde todo es urgente, donde todo es para allá, donde todo el tiempo tenemos que estarnos actualizando, por ejemplo, esto para los docentes, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar tomando actualizaciones. ¿Por qué? Porque pareciera que todo el tiempo estamos perdiendo caducidad, ¿no? Todo el tiempo nos estamos volviendo obsoletos, entonces ya tenemos que estar innovando y entonces estamos en esa dinámica donde todo el tiempo tenemos que estar innovando, porque si no estamos innovando, entonces pareciera que no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Eh, en esa dinámica se empiezan a disolver los marcos referenciales. ¿Qué es esto de los marcos referenciales? Dice Taylor, pues los marcos referenciales son aquellos, digamos, aquellos puntos de referencia que nos sirven de alguna forma para anclar la existencia y encontrarle un cierto sentido a nuestra propia existencia. No es que ya no existan marcos referenciales. Cuando digo que se van perdiendo esos marcos referenciales es porque se van disolviendo. Cada vez son menos claros, ¿no? Cosas que antes eran como muy claras, referentes muy claros de qué es lo que tenía que hacer uno, digamos, para tener más o menos una existencia realizada, que hoy en día son cosas que son cuestionables y que es normal que se cuestionen. Esas cosas ya no quedan tan claras. Ya no queda tan claro, por ejemplo, que uno tenga que casarse hoy en día, ¿no? Hombres, desde una cierta visión es lo idóneo, pero ya no queda tan claro, ¿no? Antes era como el must, ¿no? El debes de.
debes de, porque eso es lo que tienes que hacer si o te casas o te vas al convento, ¿no? Casi era así la dinámica, ¿no? Y era muy claro que o tomar una opción o la otra, ¿no? Hoy no es tan claro eso, ¿no? Hoy no es tan claro eso, cara, por ejemplo, a experimentar una serie de cambios constantes donde pareciera que la vida es como una especie de juego de fútbol americano, ¿no? Tú eres el quarterback de tu vida, en este momento tienes que tomar decisiones ya. ¿Por qué? Porque la vida se te va ya, y entonces todo lo tenemos que hacer ya, en este momento, inmediato, ¿no? La respuesta tiene que ser ya, ya, ya. Eh, ¿Y qué pasa en eso? Entonces, no, que no nos da tiempo de pensar con claridad. Estamos en una dinámica de una actividad constante donde todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar productivos, ¿no? En la misma una lógica del rendimiento, ¿no? Eh, donde lo importante es, ya no es tener cierta resiliencia, ya no estamos dispuestos a adaptarnos a una cierta realidad, a los cambios, sino más bien lo que queremos es que las cosas cambien conforme nuestros deseos van cambiando, de manera que lo que vamos a ir obteniendo es una cierta anarquía de los impulsos. Ahorita les leo un pasaje de Lipovetsky. En esto está en la era del vacío, es un textazazazo, ¿no? Dice Lipovetsky. Dice, esa misma disolución del yo a lo que apunta la nueva ética permisiva y hedonista. Eso es lo que hay detrás de una sociedad de consumo, ¿no? Una ética permisiva y hedonista, guiada por los impulsos, guiada por los deseos. Dice, el esfuerzo ya no está de moda. Todo lo que supone sujeción o disciplina austera se ha desvalorizado en beneficio del culto al deseo y de su realización inmediata, como si se tratase de llevar a sus últimas consecuencias el diagnóstico de Nietzsche sobre la tendencia moderna a favorecer la debilidad de la voluntad, es decir, la anarquía de los impulsos o tendencias y correlativamente la pérdida de un centro de gravedad que lo jerarquiza todo. Hoy ya no queremos jerarquías, hoy ya no queremos esforzarnos, hoy ya el joven sale de la carrera y ya quiere tener el puesto más fregón, ya no está dispuesto a decir, empecemos desde abajo, ¿no? Eh, Hoy ya quiere llegar a un puesto alto, donde tenga un sueldo más sustancial, porque él ya estudió una carrera, ya tiene ¿no? Una formación privilegiada, bueno, eso tiene una serie de consecuencias, y entonces ya no estamos dispuestos a, si hoy, digamos, le dijéramos a un joven lo que le pasó a mi abuelo fue un gran ingeniero, trabajó en Conagua, pero mi abuelo empezó siendo barrendero en Conagua, empezó siendo barrendero y siendo barrendero se pagaba sus estudios, ¿no? Si hoy le decimos eso a un joven, no, no, eso no es la tirada, ¿no? La tirada es estudiar justo para no tener que pasar por ahí, ¿no? Para no tener que empezar desde abajo, porque ya lo importante es que todo lo queremos ya, ¿no? Todo lo queremos inmediatamente, ¿no? Vamos entonces ahora sí a ver las consecuencias. Perdón que vaya muy rápido, pero es que tenemos poco tiempo y entonces hay que aprovecharlo al máximo. ¿Cuáles son las consecuencias de este mundo tan acelerado, donde todo el tiempo está todo cambiando, donde estamos en ese flujo heraclíteo, donde todo cambia y nada permanece? Pues bueno, una primera consecuencia es algo que nos legó la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, perdón, adelante, de la Escuela de Frankfurt, eh, en este maravilloso libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, donde la Escuela de Frankfurt nos enseñó una cosa bien valiosa. La Escuela de Frankfurt eran dos, bueno, dentro de los múltiples personajes que conformaron la Escuela de Frankfurt, dos de los más relevantes, al menos de la primera generación, fueron Theodor Adorno y Max Horkheimer, que eran dos filósofos judíos que salieron de Alemania para irse a refugiar a Estados Unidos y se encontraron con una cosa que realmente les causó bastante conmoción, en un sentido negativo, ¿no? ¿Y qué se dieron cuenta Theodor Adorno y Max Horkheimer? Que detrás de las sociedades de consumo, lo que vamos a encontrar es exactamente el mismo tipo de racionalidad que hay detrás de Auschwitz, ¿no? Yo diría, ¿por qué?
Porque en las sociedades de consumo lo que vemos es un modelo de racionalidad instrumental donde tendemos a cosificar a las personas. Una cosa que tienen muy claro tanto Horkheimer como Adorno es que justo eh, uno pensaría, por ejemplo, que cuando estamos frente al mal, eh, eh, cuando estamos frente al mal, uno creería, o lo usual es asociar, por ejemplo, el mal con la irracionalidad, ¿no? Con ciertas formas de irracionalidad, ¿no? Se te meten a la mala en periférico y entonces le dices que es una bestia, ¿no? Que no se fijó, que es un idiota, que es un tarado, ¿no? ¿Y qué es lo que descubrimos en Auschwitz? Que en el fondo, no, que esa sociedad moderna que había apostado por la razón, la racionalidad como una forma de salvación, la racionalidad tecnológica, científica, donde creíamos que eventualmente la ciencia, la tecnología era la cura para todos los males, donde habíamos puesto toda la carne del asador en la racionalidad científica y tecnológica, creíamos que la ciencia y la tecnología eran la salvación de la humanidad, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que la ciencia y la tecnología nos llevaron a Auschwitz, ¿no? Nos llevaron a las peores atrocidades, ¿no? Los mayores avances científicos y tecnológicos del siglo XX se dan durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es triste que de alguna forma nuestro mayor avance tecnológico, uno de los avances tecnológicos más importantes, dicen Horkheimer y Adorno, pues haya sido la bomba atómica, ¿no? Un arma de destrucción masiva. Dice, pero lo más triste es que este mismo modelo de racionalidad instrumental donde tendemos a cosificar a las personas, donde tendemos a usar a las personas como meros instrumentos para algo más, es la misma dinámica, la misma mentalidad que hay detrás de las lógicas de consumo. Y eso tiene una serie de consecuencias sociales bastante desastrosas. ¿Por qué? Porque lo importante no es buscar el bienestar de la gente, lo importante no es apostar por el bien común, lo importante es vender. Lo importante es vender a cualquier costa, ¿no? Poco importa si tengo que sexualizar a una muchachilla, ponerla más o menos semi-encuerada frente a una gasolinera. Lo importante es que vaya gente a consumir gasolina. Lo importante es que la gente cargue gasolina en esa gasolina. Entonces, poco importa si yo tengo que usar a una persona como un objeto. Lo importante es que haya consumo, ¿no? Lo importante es que uno siga vendiendo y digamos, esto mismo pasa en todas las actividades de una sociedad de consumo. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en estas sociedades de consumo, en esta racionalidad instrumental? Y aquí es donde quizás yo casaría algunos efectos, digamos, de este modelo de racionalidad instrumental que proponen Horkheimer y Adorno en este texto con algunos textos de algunos filósofos contemporáneos como Byung-Chul Han, eh, pues es justo la posibilidad de que, digamos, que esa misma racionalidad instrumental se va traduciendo cada vez más en una sociedad donde lo importante es producir, donde lo importante es una cultura de la afectividad, donde lo importante es una cultura de rendir cuentas. Por ejemplo, Byung-Chul Han tiene esta idea que es bien interesante, que en una sociedad donde todo es transparente, una sociedad donde todo se expone, donde hay una cultura de la evidencia, también hay una cierta cultura de la desconfianza, ¿no? En el momento en que a nosotros nos piden que demos evidencia de todo lo que hacemos, es porque no confían de alguna forma en nosotros, ¿no? Y entonces tenemos que dar pruebas de que en efecto realmente estamos haciendo las cosas que decimos que hacemos. Pero esto nos lleva, claro, a una dinámica donde el sujeto mismo se empieza a autoexplotar, dice Byung-Chul Han, ¿no? Una dinámica donde los sujetos mismos se empiezan, donde todo el tiempo tienen que estar produciendo, donde todo el tiempo tienen que estar en un dinamismo constante. ¿Por qué? Y esto lo explicó mejor que nadie un filósofo francés más o menos del siglo XVII que se llamó Blaise Pascal, en algo que yo le he llamado así, la paradoja de Pascal. ¿Por qué? Porque dice Pascal, ¿no? Seguramente han escuchado ese texto que sonó mucho en pandemia, ¿no? Dice, la causa de la infelicidad es que no sabemos estar tranquilos en nuestra habitación.
curiosamente, dice Pascal, asociamos la felicidad con un estado de tranquilidad, con un estado de paz. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos como sociedad para buscar ese estado de paz, ese estado de tranquilidad? Pues chambear, ¿no? Distraernos, estar en el ajetreo. ¿Por qué? Porque dice Pascal, curiosamente, al mismo tiempo que asociamos la tranquilidad con cierto estado de paz, curiosamente, ese estado al mismo tiempo nos parece insoportable. Curiosamente, no sabemos estar tranquilos. Curiosamente, no sabemos estar sin hacer nada, ¿no? Y esto lo dice Pascal, que dada su condición de salud, constantemente estaba en la cama, constantemente pasaba largos periodos sin poder moverse de su cama, entonces tenía que aprender a estar en su habitación. Y esto nos pasó en la pandemia, ¿no? Muchas veces que de repente cuando dicen, ya no puedes salir, ya no puedes hacer nada tal, para muchos fue el acabose, ¿no? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a estar en ese ajetreo, ¿no? En el ajetreo del día a día, donde todo el tiempo estamos en movimiento, donde todo el tiempo estamos buscando qué hacer, donde todo el tiempo estamos buscando divertimento, ¿no? ¿Para qué? Para evadirnos, dice Pascal. Porque la gente busca el divertimento, la gente busca el tumulto, el ajetreo, para evadirse de las grandes cuestiones. ¿Por qué? Porque estando tranquilos, estando en reposo, nos vemos en la necesidad de pensar, de reflexionar, de abordar esas grandes cuestiones existenciales. Eh, Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de la necesidad de que los niños tengan ocio, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esto tiene mucho que ver con eso que decía Pascal, ¿no? Porque algunas teorías contemporáneas dicen, bueno, necesitamos que los niños tengan ocio, ¿para qué? Para que sean creativos, ¿no? Porque en el momento en que no tienen nada que hacer, es cuando se les empiezan a ocurrir cosas geniales, ¿no? Y el problema es, ¿por qué? Porque nos parece insoportable, ¿no? Y entonces buscamos, a ver, ahora qué inventamos para divertirnos, ¿no? Bueno, Pascal no iba tanto por esa línea, Pascal iría más bien por una línea reflexiva, que yo creo que es la que tenemos que ir enfatizando, ¿no? ¿Qué pasa entonces en esa sociedad de consumo, en esta racionalidad instrumental? Pues que lo que vemos es una sociedad hiperindividualizada. Una sociedad, dice Lipovetsky, donde hay un nuevo narcisismo, ¿no? Un narcisismo a la carta, ¿no? Ya todo lo podemos pedir a la carta, ya todo lo podemos pedir a nuestro modo, ya todo lo podemos ir adaptando a lo que nosotros queremos, lo podemos ir modificando, claro, y esto genera una serie de problemáticas que es lo que Taylor, en otro libro que se llama La ética de la autenticidad, le llamó como el malestar de la modernidad, ¿no? ¿Cuál es el malestar de la modernidad? Que nos dimos cuenta que cambiamos el énfasis, pasamos de estas sociedades medievales donde lo que se privilegiaba era la comunidad y se perdía el individuo en la comunidad. Pasamos de esas comunidades a privilegiar al individuo y de repente nos sobreenfocamos en el individuo y entonces ¿qué pasó? Que tenemos un individuo ensimismado, tan ensimismado que cree que la totalidad de los problemas que tiene son la totalidad de problemas que hay en el mundo, ¿no? Que, digamos, está tan acostumbrado a un paisaje urbano con una gran cantidad de diferencia que ya se vuelve de alguna forma indiferente ante la realidad. Eh, y todo esto está promocionado justo por la nueva configuración de los espacios urbanos. Todo esto tiene que ver con la nueva configuración de los espacios urbanos. Y vean esta cita de Bauman, ¿no? Dice, los muros que antes rodeaban la ciudad ahora la cruzan y se entrecruzan en varias direcciones. Vecindarios cercados, espacios públicos rigurosamente vigilados y de acceso selectivo, guardias armados en los portones y puertas eléctricas. Todos ellos son recursos empleados contra el ciudadano indeseado, más que contra los ejércitos extranjeros, los salteadores de caminos, los merodeadores y otros peligros desconocidos que aguardaban más allá de los portales. Dice Bauman, ¿qué pasaba con las ciudades? Ustedes recuerden que las ciudades, al menos tal y como hoy en día las conocemos, surgen fundamentalmente a finales del periodo gótico, a finales de la Edad Media, del gótico, donde se empieza a privilegiar la creación de las grandes catedrales. De hecho, todo giraba alrededor, las grandes ciudades del Renacimiento giraron alrededor
de las grandes catedrales, ¿no? Eso será, digamos, la dinámica donde se van a ir consolidando las grandes ciudades renacentistas. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos una dinámica donde las ciudades empiezan a amurallar. ¿Por qué? Porque lo peligroso era lo que estaba afuera, ¿no? Teníamos que amurallar la ciudad para protegernos de los peligros exteriores. Dice, bueno, ¿cuál es el problema? Que ahora hemos pasado esas murallas que antes estaban fuera, ahora las hemos pasado al interior de las ciudades y hemos generado espacios de autoconfinamiento, ¿no? Nos autoconfinamos en residenciales, en ciertos oasis. Por ejemplo, si uno se va a Atlisco, eh, eh, el Cristo, ¿no? Por ejemplo, que es este fraccionamiento que tiene este campo de golf, que es muy bonito, que es muy lujoso, pero es un oasis, ¿no? Es un oasis en Atlisco, ¿no? Que no es, digamos, de las ciudades más opulentas de Puebla, ¿no? Y sin embargo, en el Cristo sí. En el Cristo tenemos ese pequeño oasis, donde tenemos estas sociedades privilegiadas que de alguna forma están cercadas, que de alguna forma reservan el acceso, tienen un acceso selectivo, ¿no? Dice vigilado, protegido, donde hay cámaras, donde hay vigilantes, todo el tiempo están pasando, todo el tiempo te piden, tienes que pasar varios filtros de seguridad para poder entrar, para poder tener acceso, y no cualquiera puede entrar, ¿no? Tienes que tener ciertos privilegios para poder acceder a todos esos lugares. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros empezamos a generar estos lugares de autoconfinamiento. Bauman después usará una expresión que es bastante ruda, porque dice, bueno, pareciera que son como una especie de guetos voluntarios, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el resto de la ciudad? Que empezamos a excluir a la sociedad de estos grandes, porque claro, no cualquiera puede vivir en un fraccionamiento, ¿no? No cualquiera puede vivir en un residencial. ¿Quién puede vivir en esos lugares? Pues quien tiene los recursos para vivir en esos residenciales. Y cuantos más recursos tenga uno, más cosas va a tener. Entonces, claro, si tienes más dinero para invertirle, pues a lo mejor te irás a un fraccionamiento que tenga gimnasio, que tenga hasta un Oxxo, que tenga, ¿no? Que tenga ciertos privilegios, que sea solo para los condóminos o solo para los residentes eh, de ese fraccionamiento, ¿no? De esa residencial. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues, digamos, pasamos esas murallas que antes protegían a las ciudades de los peligros externos al interior de las ciudades. ¿Por qué? Porque creemos que entonces el peligro ya no está fuera de la ciudad, sino que ya está al interior de la ciudad. Y entonces empezamos a generar, dice Bauman, una serie de prácticas que son bastante nocivas, ¿no? Dice, eh, vean esto del ciudadano indeseado, ¿no? Dice, no solidarizarse con el otro, sino evitarlo. Separarse de él. ¿Por qué se da esa indiferencia? Porque ya buscamos espacios exclusivos, espacios públicos que son exclusivos para cierto sector de la sociedad, que están diseñados para cierto sector de la sociedad, eh, y que eso trae una serie de consecuencias bien interesantes, porque ya no es, lo que no queremos es topárnoslo, ¿no? Lo que no queremos es eh, eh, tener que cruzar por la Margarita, perdón, si alguien aquí en la Margarita le pido una disculpa, ¿no? Pero catalogada como una de las zonas más peligrosas de la ciudad de Puebla, ¿no? O Tepito, en la Ciudad de México, ¿no? No quiere pasar por Tepito, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Bueno, se confina en ciertas zonas, hay ciertas zonas que son exclusivas para cierto sector de la sociedad, es decir, no la gente que está en Tepito, no la gente que vas a encontrar en Polanco, o la gente que está en Lomas de Angelópolis, no la gente que vas a encontrar, no sé, en el barrio de Santiago, ¿no? Porque son distintos niveles sociales, porque tienen distintas posibilidades económicas, unos serán mejores clientes que unos tendrán mayores posibilidades de consumo que otros, y por tanto podrán acceder a otra serie de privilegios en función de su capacidad de consumo. Y entonces dice, este es el eslogan, la estrategia de sobrevivencia, dice, el no solidarizarse con el otro, sino evitarlo. Simplemente lo separamos y entonces, ¿qué encontramos? Grandes ciudades que tenemos esta gran brecha, vemos por ejemplo,
Nueva York, bueno, antes el referente por excelencia era Brooklyn, por ejemplo. Brooklyn era esta zona de Nueva York que era muy peligrosa. Ahora no sé qué tanto, pero antes ese era el paradigma, ¿no? Y entonces, quien vivía en la Gran Manzana no se acercaba a Brooklyn, ¿no? Porque era una zona eh, para, por ejemplo, personas de color, para personas, ¿no? Se empezaba a generar este sector que de alguna forma se excluía de la, de la sociedad, se le mantenía raya en esos sectores y todo lo demás era otra dinámica social totalmente diferente con otro tipo de cosas, ¿no? Frecuentamos cierto tipo de lugares que son acordes a nuestras posibilidades, ¿no? Ciertos lugares que solemos no frecuentar. ¿Por qué? Pues porque nos parecen feos, porque no estamos acostumbrados a vivir en eso, porque nos parecen extraños, nos parecen foráneos, ¿no? Eh, dice, tampoco es cuestión de amar o odiar al prójimo, sino de mantenerlo a distancia. Ya, así se anula el dilema y se vuelve innecesario elegir entre el amor y el odio. Nos, teniendo esos espacios de autoconfinamiento, nos evitamos la necesidad de tener que decidir entre ser caritativos y apoyar al prójimo o odiarlo o hacerle el feo. Ya no le tenemos que hacer el feo. ¿Por qué? Porque sabemos que en ciertas zonas no va a haber cierto tipo de gente que es indeseada, ¿no? Y entonces eso que empieza a generar, pues empieza a generar primero, pues ciertas prácticas de autoconfinamiento, ciertas prácticas de aislamiento, ciertas prácticas donde empezamos a generar comunidades de semejantes, lo cual, dice Bauman, genera a su vez una serie de prácticas de exclusión. ¿Por qué? Porque empezamos a generar una especie, dice, de mixofobia, ¿no? No nos queremos mezclar ya con ciertos sectores de la sociedad, entonces simplemente lo que hacemos es relegarlos a ciertos sectores de la ciudad, a ciertas partes de la ciudad que no son las partes que frecuentamos, que son las partes que de hecho ellos tampoco frecuentan las nuestras, y entonces, como ya no nos tenemos que ver las caras, pues ya no nos evitamos la molestia de tener que ser afectados de alguna u otra forma, ¿no? Generamos esas sociedades de semejantes donde entonces nos empezamos a juntar más o menos con la gente que creemos que es parecida a nosotros, parecida sobre todo en un nivel socioeconómico. Y entonces, claro, si eres de tal comunidad, si eres de la, yo, por ejemplo, dice Ale que yo vengo de la Panamericana, entonces, bueno, si eres de la Panamericana, bueno, ya solo te juntas con los de la Panamericana, si eres de la NAHUAC, pues solo con los de la NAHUAC, ¿no? Y ya hablas igual, te comportas igual, vas a los mismos lugares que van todos los que van a la NAHUAC, ¿no? O todos los que van a la UPAEP, o todos los que van, ¿no? Porque ya generamos esas comunidades de semejantes donde nos evitamos la molestia de estar con gente que nos parece extraña, con gente que es diferente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que empecemos a generar, dice Bauman, la cancelación del espacio público. Y con la cancelación del espacio público, espacios que están diseñados para ser espacios públicos, por ejemplo, los outlets no están diseñados para cualquier sector de la sociedad, ¿no? Los malls no están diseñados para cualquier sector de la sociedad, porque no es lo mismo, por ejemplo, aquí en Puebla, irse a Explanada o irse a Angelópolis que irse, no sé, conozco muy poco de plazas en Puebla, ¿no? Pero, si no es lo mismo irte al Superama que al Bodega, ¿no? Aunque son en el fondo la misma marca, aunque son en el fondo, sí, pero no es lo mismo, ¿no? No te vas a encontrar los mismos productos, si quieres un producto más fino, pues te vas a Superama. Si no tienes empacho con eso, pues a lo mejor te vas a Bodega, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a generar espacios VIP, ¿no? Los famosos espacios VIP, que son espacios públicos, pero que como están diseñados para cierto sector de la sociedad, son espacios donde de alguna forma no es bien visto que vaya cierto tipo de gente, ¿no? Y esto tiene como consecuencia, pues, la exclusión social. Esto tiene como consecuencia el hecho de que empecemos a promover una cultura donde no solo vemos el aumento de desperdicios, dice Bauman, sino también no solo el aumento de residuos producto del consumismo,
que eso genera una serie de problemas, como por ejemplo el qué hacemos con la basura que producimos, y eso nos mete en un grave problema, sino también, dice Bauman, residuos humanos. Empezamos a generar gente residual, gente reciclable, por decirlo así. Gente que empezamos a excluir de las dinámicas sociales. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de consumir. Habrá unos pocos que, por ejemplo, les demos becas para irse a Harvard, ¿no? Y que será un privilegiado, pero será uno o dos, ¿no? No será la gran mayoría. Será uno o dos que tenga esa posibilidad y que por tanto tenga posibilidad de tener una mayor movilidad social, pero son casos ya de excepción, ¿no? Ese es, dice Chomsky, ¿no? En este libro, bueno, en este documental, Requiem del sueño americano, que justo es uno de los cambios que se han ido experimentando a lo largo de las sociedades de consumo, ¿no? Que antes había la esperanza de que aunque uno llegara, el gran sueño americano, ¿no? Te ibas sin nada a Estados Unidos y de repente te forrabas de dinero y ya te volvías, tenías un nivel de vida, había una movilidad social muy alta, ¿no? Y ahora, pues eso es casi imposible, ¿no? Eso solo ciertos sectores y tienen cierto tipo de privilegios, ¿no? Ya es muy difícil, ¿no? Que eso pase en estas sociedades de consumo. Y entonces, ¿qué vemos en estas sociedades de consumo? Pues lo que vamos a ver es que se aumenta una cultura de lo residual. No solo empezamos a generar cada vez más productos de consumo que son desechables, que están hechos para ser prontamente desechados, sino que cada vez más todos nos empezamos a volver desechables. Eh, Ahora impera, digamos, en los grandes corporativos, en las grandes empresas, la idea de que todos somos desechables, de que nadie es imprescindible, ¿no? Nadie es, sí, es decir, podemos siempre prescindir de la gente, ¿no? Y eso va en contra de la misma noción de dignidad de la persona humana. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la dignidad de la persona humana, hablamos de que esa persona, de que ese ser tiene, tiene algo que la hace ser insustituible. Que eso lo podemos discutir en otro momento, pero bueno, va en contra de la misma noción de la dignidad humana, ¿no? Mientras que la dignidad humana opera bajo una lógica de lo insustituible, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que una persona que es insustituible, si por alguna razón fallece un ser querido, eh, no hay nadie que lo pueda sustituir, ¿no? Porque era insustituible, ¿no? Eh, Esta lógica de consumo, esta lógica hiperindividualista de mercado, de alguna forma nos lleva a una cultura de lo residual donde todos somos desechables. Y eso empieza a generar exclusión social, empieza a generar prácticas como la que Adela Cortina denominó como la profobia, el miedo a los pobres. Empiezan a ver estos guetos involuntarios, dice Bauman, donde entonces tenemos ya, sobre todo con los grandes movimientos migratorios que ha habido en los últimos años, se empiezan a formar ciertas áreas de exclusión social, ciertas áreas donde eh, Bauman lo ve desde lo que ocurre en Europa, ¿no? Dice, bueno, ¿qué ha pasado con todos los migrantes que van, no sé, de África o de Asia el continente europeo? Pues que se le empiezan a generar estos guetos donde se les empieza a confinar en ciertas zonas. ¿Por qué? Porque no queremos que se mezclen con los demás, ¿no? Porque no queremos convivir con ellos, nos queremos evitar la pena de tener que hacerles el feo, ¿no? Y entonces los empezamos a confinar, entonces los empezamos a relegar a ciertos sectores, a ciertas poblaciones que no son las más favorecidas, y entonces empezamos a generar la mixofobia, dice Bauman. Esto, curiosamente, pues ha despertado o ha generado una serie de cambios sociales muy drásticos, cambios que se ven, por ejemplo, en la resignificación de las relaciones personales y las relaciones laborales, dice Bauman, ¿no? En este libro maravilloso que les puse ahí la portada, Vidas desperdiciadas. Y dice Bauman, ¿cómo se ha cambiado? Pues, por ejemplo, hoy en día se privilegian las relaciones rápidas, ¿no? Ya incluso en algunas sociedades está empezando cada vez una tendencia cada vez más fuerte a hablar, por ejemplo,
de ya no tener contratos que estén destinados para durar siempre. Ya no se habla de compromisos duraderos, sino más bien estamos pensando en ciertas estructuras sociales que están más bien destinadas a ser desechables, ¿no? Matrimonio por contrato y entonces nos vamos, nos casamos 2 años y ya no nos aburrimos, pues ya a los 2 años simplemente se acabó el contrato, ya no necesitamos ni divorciarnos, nos vamos a nuestra vida y ya. Eh, eh, Ciertas relaciones, por ejemplo, se están dando fenómenos bien curiosos, ¿no? En algunos lugares de Asia, ¿no? Por ejemplo, donde ya puedes contratar parejas, ¿no? Ya puedes contratar familiares incluso, o donde puedes contratar amigos, ¿no? Puedes rentarte tu amigo, ¿no? Te rentas a tu cuate que te va a organizar un día súper bien para que no pases ese día solo y entonces tengas a alguien que va a actuar como si fuera tu gran amigo y entonces vas a generar ese tipo de sensaciones pagando por ello, ¿no? El pay-per-view, ¿no? Eh, y algo semejante vemos que empieza a pasar, por ejemplo, con las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque antes favorecíamos el hecho de que una persona tuviera, que tuviera una cierta trayectoria laboral. Y entonces veíamos los currículos y decíamos, oye, mira, esta persona lleva 30 años en esta empresa, pues algo ha de estar hacia, algo ha de ser muy bien como para que lo mantengan durante tanto tiempo. Y en cambio, pues hoy en día más bien lo que se privilegia es qué tan ancho es el currículum, entonces tienes que haber pasado por muchos lados y lo importante no es si hiciste carrera en un lugar, al contrario, eso se ve mal porque tienes menos experiencia y pareciera que lo importante es tener más, haber estado en más lados, ¿no? Claro, esto le conviene, por ejemplo, a las grandes empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque no generas antigüedad, porque no generas privilegios, porque además tienes la ventaja que puedes contratar gente cada vez más joven, que tenga nuevas iniciativas, que tenga otro tipo de experiencia, que implemente otro tipo de cosas que a lo mejor la gente que ya se va quedando durante más tiempo, pues ya se va volviendo un poco obsoleta, ¿no? Eh, o al menos esa es la imagen, ¿no? Eh, Esto se traduce pues en esa serie de relaciones que ya no están destinadas a durar, que ya no están destinadas a ser estables. Veamos estas citas de Bauman, ¿no? Dice, el mercado de consumo y el patrón de conducta que requiere y cultiva, se adapta a la líquida cultura de casino moderna, que a su vez se adapta a las presiones y seducciones de este mercado. Ambos concuerdan bien, se alimentan y se refuerzan mutuamente. Para no malgastar el tiempo de sus clientes ni condicionar o adelantarse a sus goces futuros, aunque impredecibles, los mercados de consumo ofrecen productos destinados al consumo inmediato, preferiblemente de un solo uso, de rápida eliminación y sustitución, de suerte que los espacios vitales no queden desordenados una vez que pasen de moda los objetos hoy admirados y codiciados, ¿no? Los clientes confundidos por el torbellino de la moda, por la increíble variedad de ofertas y por el ritmo vertiginoso de sus cambios, ya no pueden confiar en ser capaz de aprender y memorizar, por consiguiente, de aceptar, y así lo hacen agradecidos, las promesas tranquilizadoras de que el producto que hoy se ofrece es justo lo que buscaban, ¿no? Así lo venden. La bomba, lo imprescindible, bueno, ya la bomba ya sería a lo mejor en Yucatán, no sé, de aquello en lo que o con lo que tienen que ser vistos, ¿no? Los productos de hoy en día están destinados a ser desechados. Y veamos cómo esto afecta a las relaciones sociales, ¿no? Dice, somos consumidores en una sociedad de consumo. La sociedad de consumo es una sociedad de mercado. Todos hacemos compras y estamos en venta. Todos somos de manera alternativa o simultánea clientes y mercancías. No es de extrañar que el uso-consumo de las relaciones no tarde en ponerse a la altura del patrón de uso-consumo de coches, repitiendo el ciclo que empieza con la adquisición y termina con la destrucción de residuos. La convivencia dura en Gran Bretaña un promedio de 2 años. El 40% de los matrimonios en Gran Bretaña acaban en divorcio. En Estados Unidos la proporción es de 1 de cada 2 y sigue creciendo. Hugh Wilson sugiere con acierto que a mucha gente en estas circunstancias le parece razonable eso de pasar de una ITV anual a 2 veces al año, toda vez que mantener una relación en porciones semestrales forma parte de una tendencia hacia el pensamiento a corto plazo entre las parejas aparentemente comprometidas.
Estados Unidos, el proyecto de institucionalizar contratos matrimoniales renovables cada 2 y al menos cada 10 años concita un respaldo público cada vez más vociferante y generalizado. Este es el panorama que tenemos en estas, son las consecuencias de vivir bajo el flujo heraclitio de la moda, pero algo que nosotros probamos en Filosofía UPAEP es justo no quedarnos nada más con ser meros analistas, ¿no? No basta tener buenos analistas, hay que generar nuevas corrientes de pensamiento. Y entonces simplemente me gustaría concluir señalando 3 propuestas que me parece que dan al menos cierta luz. No es que lo resuelvan, pero al menos nos ayudan a alumbrar parte del camino de por dónde podría haber, por dónde se podría vislumbrar una cierta salida de estas tendencias. La primera es volver a situar a la persona en el centro. Situar a la persona en su dignidad constitutiva, en su legitimidad propia, ¿no? Hay un libro de Remy Braguet que se lo recomiendo mucho, que se llama Lo propio del humano, donde justo dice lo fundamental ya no es ni siquiera la cuestión misma de la dignidad, sino la cuestión de la legitimidad. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos muchas tendencias que tienden a deslegitimar lo humano, ¿no? Segundo, contrario a lo que creía de alguna forma Hannah Arendt creía que el énfasis tendría que estar no en la vida contemplativa, sino en la vida activa. Tendremos que empezar a hacer una especie de rehabilitación de la práctica, una rehabilitación práctica de la vida contemplativa. ¿Cómo escapamos de ese ritmo tan acelerado donde todo está cambiando todo el tiempo? Aprendiendo a contemplar las cosas, ¿no? Pero algo que a los griegos les fascinaba mucho, ¿no? Poder sentarse en la naturaleza, contemplar, poder ir no sé, a una obra de teatro, a un musical, contemplar, quedarse absortos con la realidad, ¿no? ¿Qué pasa en la actualidad? Que muchas veces estamos tan acelerados que no pensamos bien las cosas. Como estamos en ese ritmo tan acelerado, ya no nos da tiempo de pensar más o a mayor profundidad los problemas. Y entonces, ¿qué pasa? Que terminamos dando soluciones paliativas. Solución del problema no, pero al menos calman algo de los síntomas, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros? A veces parar, ¿no? Necesitamos a veces salir de cierto letargo, de zonas de confort en las que estamos instalados, donde todo el tiempo estamos en ese ajetreo, parar ese ritmo tan ajetreo. ¿Para qué? Para contemplar el mundo. Pensar, reflexionar. Y por último, algo que he aprendido releyendo a un filósofo mexicano que se llama Antonio Caso. Antonio Caso tiene su libro más famoso, se llama La existencia como economía, como desinterés y como caridad. Y dice, pareciera que estamos absortos en la economía de la vida, esa economía de la vida que nos lleva a estar ensimismados, porque claro, si todo el tiempo estamos preocupados por nuestra sobrevivencia, no hay forma de que podamos pensar más allá de nosotros mismos. Entonces, y si pensamos, si vamos a pensar en los demás, estamos pensando en los demás como medios para uno mismo, como medios, como objetos que me sirven, como instrumentos para algo mío, ¿no? Para algo propio. Eh, y el ser humano está destinado, dice Antonio Caso, a, eh, a una existencia más plena. ¿Y dónde se da esa existencia? Dice, bueno, primero lo descubrimos en el arte. ¿Qué descubrimos en el arte? Que en el arte hay un placer desinteresado. En el arte se da esa contemplación pura, ¿no? Kant ya lo veía, ¿no? Ese, eso que nos place de forma desinteresada. Pero dentro de esa forma de desinterés, dice Caso, hay una forma de existencia más plena. ¿Cuál? La existencia como caridad. La existencia que se vive ya no conforme a una economía vital que nos lleva a estar ensimismados, sino bajo una lógica de la trascendencia, una lógica de entrega, de donación. Bueno, sé que podemos ahondar más, sé que se puede decir más, pero esto es lo que yo tenía preparado. Simplemente, pues, muchísimas gracias. Perfecto, doctor Roberto. Pues muchísimas gracias a usted.
pues la verdad dejo un espacio de preguntas si alguien está interesado en pues expresar sus opiniones, sus preguntas, pues de la misma voz del doctor Roberto Casales, pues bueno, puede escucharlas. Leo la primera comentario resaltando que es una extraordinaria conferencia, muy interesante, mencionan, pues me da muchísimo gusto que les haya interesado, es la oportunidad de que puedan pues preguntar como tal todas las preguntas, algunas dudas que les haya quedado. Y pues bueno, también quisiera a dar alguna información para que conozcan de un nuevo doctorado que estamos ofertando en UPAE Posgrados. Entonces, pues de viva dejo un espacio como tal. Mencionan felicidades por esta conferencia, es muy enriquecedora. Muchísimas gracias, Gracias. Amelia. Alex Picasso, ¿qué tal, Alejandra? ¿Me puedes pasar más información sobre el doctorado? Perfecto, claro que sí, con mucho gusto. Si me lo permiten, voy a realizar una pequeña presentación. No sé si lo pueden visualizar. Perfecto. Nada más sales si me permites Ok. responderle un poco a Mario Alberto. Claro que sí, perdón. Mario, Mario Alberto, eh, yo creo que algo tienen que ver. ¿Por qué? Porque se empiezan también, por ejemplo, a promover ciertas vivencias inauténticas de la afectividad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en México pasa un fenómeno bien curioso el 10 de mayo, sobre todo en las zonas donde hay más temas de misoginia, por ejemplo, más temas de machismo. Curiosamente, el 10 de mayo se vuelve el día, ¿no? Todo el año se olvidan de la madre, pero el 10 de mayo, ese día sí se acuerdan, ¿no? Son fenómenos que habría que estudiar más a fondo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en efecto pueden prestarse a, no digo que todo sea una vivencia no auténtica, pero se pueden prestar a, ¿no? Y claro, para que se promueva una cultura del consumismo donde, claro, tienes que consumir, salir, ir al restaurante, comprarle sus tulipanes, aunque ese día te cuesten 300 pesos, ¿no? Etcétera, ¿no? Perdónale, ahora sí, perdón. No se preocupe, doctor. Muchísimas gracias. No había visto esa pregunta y pues bueno, con gusto les quiero compartir, pues bueno, nuestra oferta académica de UPAE Posgrados. Nosotros contamos con más de 80 programas académicos en las cuales se dividen en especialidades, maestrías y doctorados. Las modalidades pueden diferenciarse tanto en modalidad presencial como modalidad videoconferencia. En este caso, pues bueno, efectivamente quiero compartir la información de la oferta académica del posgrado en Artes Humanidades como el doctorado en Filosofía Social. Este doctorado, pues bueno, tiene la modalidad presencial, procesos académicos se dividen por semestres. El doctorado tiene una duración de 4 años. En cuestión, se recomienda 2 asignaturas por periodo para terminarlo durante este periodo de 4 años. El horario de clases va, bueno, en función de un día a la semana por asignatura. Ahora es un programa nuevo, entonces ahora se está incursionando en cuestión de que realmente se realiza desde las 5 de la tarde, ¿verdad, doctor? Hasta, me imagino que hasta las 9 de la noche podríamos realizar en un mismo día las 2 materias, ¿ok? Y en cuestión del inicio de clases, iniciamos clases el 4 de agosto. También quiero compartirles que, bueno, el doctorado en filosofía social tiene como objetivo formar docentes en filosofía social responsables y con un sentido humanista que analicen la realidad social desde una metafísica de la persona mediante el diálogo razonado con los demás saberes.
para generar nuevas corrientes de pensamiento socialmente pertinentes orientadas al bien común. Les comento que en total debemos de cursar 14 materias, de las cuales la mayoría ya se encuentran establecidas y existe una línea electiva. Estas se dividen en antropología y ética de la filosofía social y la metafísica y epistemología de la filosofía social. Ustedes tienen la opción de elegir una de estas dos para obtener su línea terminal como tal. Y pues bueno, tiene estas 14 materias, deben de cursarlas durante estos 4 años. Para ingresar a este doctorado debemos de basarnos en 2 procesos académicos y bueno, un proceso administrativo y un proceso académico. ¿Ok? Para el proceso administrativo ya se encuentra abierto. Tenemos que llenar una solicitud de admisión, cargar algunos documentos dentro de nuestra plataforma, ¿ok? De las cuales, pues bueno, son documentos que todos tenemos a la mano, un acta de nacimiento o INE, título profesional de maestría o cédula profesional de maestría. Si no contamos con alguna de estas dos, podemos adjuntar ya sea su acta de examen profesional o bien una constancia de que su título de la maestría se encuentra en proceso. También solicitamos su certificado de maestría, un comprobante de TOEFL, donde se solicita un puntaje de 500 puntos. Si no lo tenemos de manera inmediata, actualizada, pues bueno, podemos adjuntar una carta compromiso donde, pues bueno, como tal, tenemos un tiempo determinado para poder responder a este requisito y cumplir con el puntaje establecido. El formato, con mucho gusto, yo se los envío. En cuestión del documento 5, necesitamos un currículum, formato libre. También solicitamos una carta de exposición de motivos, el por qué desea ingresar a este doctorado, y 2 cartas de recomendación, donde pueden ser académicas, profesionales o personales. Por último, se realiza un examen de admisión. Este examen es psicométrico, combinado con conocimientos generales, ¿no? Terminando este primer proceso administrativo, bueno, con mucho gusto yo, junto con el área académica liderado por el doctor Roberto Casales, agendamos una entrevista académica por la modalidad videollamada, por Google Meet, etcétera, para que ustedes puedan tener esta charla de manera cercana, para que los conozcan su perfil, que puedan establecer también cuál es si ya tienen una idea de su anteproyecto doctoral, pues bueno, establecerla como tal en nuestras líneas de investigación. Y pues bueno, él también con mucho gusto en esta misma entrevista, pues puede encaudarlos, ¿no? En cómo podrían realizar su anteproyecto de investigación. Posteriormente existe la presentación de este anteproyecto de investigación, donde se necesita título de anteproyecto, línea de generación o aplicación del conocimiento, planteamiento de la investigación, descripción del problema, hipótesis de trabajo, preguntas, objetivos y justificación. También se solicitan antecedentes, marco conceptual y referencias. Al término de esta presentación de anteproyecto, pues bueno, se les menciona la admisión ante este programa de doctorado en filosofía social y pues bueno, se les invita a la inscripción. En cuestión de calendario, pues bueno, para que ustedes lo tomen en cuenta, cuáles serían las fechas estipuladas para que estemos en tiempo y forma y pertenecer a este programa, pues bueno, nosotros nuestra convocatoria ya se encuentra abierta. De preferencia, pues bueno, tenemos las entrevistas académicas a partir de marzo y mayo, ¿ok? También contamos en cuestión de envío de anteproyectos el 10 de mayo como última fecha. La presentación de los anteproyectos es entre 25 de mayo y el 10 de junio. Para la comunicación de resultados el 15 de junio, ¿ok? El 15 de junio ya tendremos entonces los resultados de quién ha sido admitido y pues bueno, a partir que ya tuvieron esta admisión es cuando se les invita a realizar su pago de inscripción, ¿ok? En cuestión del doctorado en filosofía social, contamos con una inscripción única.
Se refiere a única porque no existen reinscripciones, ¿ok? Únicamente tendrían que realizar un pago de inversión de 7,550 y tenemos un costo de crédito de 3,992 pesos. Tomando 2 materias en un semestre, ustedes tendrían una mensualidad de 9,580 pesos, ¿ok? Pero, pues bueno, UPAEP, al tener este nuevo programa, al que lleguen al alcance de mayores personas que están comprometidos con el área de investigación en filosofía, pues tenemos un beneficio exclusivo para todos ustedes, ¿ok? El beneficio exclusivo es una beca del 50%, ¿ok? De la cual es de 9,580 pesos, pues estarían pagando aproximadamente 4,790 pesos, ¿ok? Dentro del primer semestre, además donde, bueno, si ustedes quisieran participar en una beca donde se puede obtener hasta el 60%, también podrían realizarlo. Esta beca es una beca académica donde el promedio de antecedente, que sería una maestría, que deben de tener un promedio de 9,5, ser alumno aceptado por la universidad y realizar un pago de un estudio socioeconómico de 900 pesos, pueden acceder a una beca para alcanzar un 60%. En cuestión de este doctorado, estamos en planes de postularnos ante el Sistema Nacional de Posgrados, donde, pues bueno, sus alumnos podrían solicitar este tipo de beneficio, un apoyo monetario para poder solventar los pagos de colegiaturas y, pues bueno, al mismo tiempo tener alguna diferencia entre lo que reciban a lo que paguen con UPAEP, ¿no? Esto, la verdad que vamos a tener ya la información, pues en junio, julio aproximadamente, pero quiero expresarles que el área académica se está preparando para que puedan tener este tipo de acreditación. Menciono que es por parte de gobierno y pues bueno, podríamos tener una apertura o no, ¿ok? Pero pues bueno, a lo que voy es de que al postularnos ante CONACYT o al Sistema Nacional de Posgrados, esto repercute como tal de que estamos confiados que es un programa totalmente de calidad. ¿Ok? Entonces, un programa de calidad es porque incluye los planes de estudio de calidad, el claustro académico que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, el área de internacionalización, como tal, el proceso de admisión, etcétera, que es en conjunto que nos lleva a tener esta seguridad, digamos, en que tenemos un programa de calidad. ¿Ok? Entonces, con mucho gusto dejo mis datos para que cualquier duda que ustedes tengan, pues puedan contactarme, puedan solicitar mayores informes si están interesados en realizar el proceso de admisión o quisieran también tener alguna entrevista directamente con el doctor Roberto Casales, que es el director de la Facultad de Filosofía, director de este doctorado en Filosofía Social. Con mucho gusto, estamos totalmente abiertos para que ustedes tengan este primer acercamiento, puedan conocer más a profundidad el plan de estudios y puedan concretar y definir su decisión para formar parte de UPAEP, ¿ok? Entonces, los invito. Y pues bueno, la verdad es de que no se van a arrepentir, es un doctorado que está en distinción como una parte sello de nuestra institución, ¿no? Entonces, con mucho gusto, estoy a sus órdenes, Alejandra Jiménez, para servirles. Y bueno, no sé si tienen alguna duda en el chat. Vale, nada más. No, díganme. Nada más, a ver, aclarar. Es un doctorado de investigación. En UPAEP nos dieron la misión, digamos, con una facultad de las más potentes en investigación de la universidad, no la única, pero una de las más fuertes. Justo porque todos somos investigadores, porque todos estamos en el SNI y tal, pues nos encargaron de hacer un doctorado que fuera acorde, digamos, a la identidad de la universidad. De hecho, si existe la Facultad de Filosofía en la universidad es porque la universidad está muy interesada en que exista algo del estilo.
Y simplemente eso, ¿no? El doctorado es fundamentalmente para desarrollar investigación académica de la más alta eh, potencia, ¿no? Y bueno, veo aquí nada más dos preguntas de la conferencia, una de José Mauro, dice, ¿cuál es el papel de la educación frente a la inmediatez? Eh, a ver, tendría que pensarlo un poco más, pero de primera instancia eh, me recuerda mucho un poco a Aristóteles, ¿no? Porque justo Aristóteles se da cuenta que, por ejemplo, en la ética Nicómaco, dice Aristóteles que los niños no son sujetos de praxis. Y uno dice, ¿por qué hace ese tipo de afirmaciones? Y no es porque los niños no tengan capacidades racionales ni nada por el estilo. Dice Aristóteles, el problema es que el niño está justo sujeto a la inmediatez, ¿no? El niño cuando va a jugar porque en ese momento desea divertirse, ¿no? Y uno está pensando más allá, no está pensando a largo plazo. La educación nos tendría que dar ciertos criterios de alguna forma, forjar ciertos hábitos eh, que nos ayuden a tener criterios para tomar decisiones, para gestionar de mejor forma, digamos, nuestro presente, ¿no? Ya no el presente en vistas de una inmediatez, ¿no? Por ejemplo, una persona que estudia un posgrado es una persona que está pensando no en algo inmediato, está pensando en un proyecto de vida, dice Aristóteles. Bueno, en la época de Aristóteles no había posgrados, ¿no? Pero diría Aristóteles, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque está pensando en algo, en un tipo de vida que quiere para sí. La educación tendría que enseñarnos a tener este tipo de proyección, o tendría que darnos ciertos elementos para que generemos gente que sea cada vez más crítica. De aquí que sea fundamental, por ejemplo, la formación humanista, pero en la formación humanista no nada más con materias de tipo humanista, sino una formación humanista de tipo integral, ¿no? Que nos demos cuenta que tenemos que formar a la persona en la totalidad, que no basta que formemos buenos profesionistas, tenemos gente cada vez más comprometida, ¿no? La finalidad de la educación tendría que ser nuevamente formar buenos ciudadanos, ¿no? Como creía Platón. No sé si digo, no tengo la respuesta, José Mauro, pero creo que por ahí algo se puede vislumbrar, ¿no? Eh, y luego el tema de la necesidad de evidenciarlo todo. Bueno, eso es justo la cultura de los rankings, la cultura de las acreditaciones, ¿no? Donde todo se tiene que evidenciar, donde todo tenemos que dar pruebas de, porque ya no hay confianza, porque, eh, que claro, mucho de eso se debe justo a cierto tipo de abusos, ¿no? Yo lo veo en las mismas universidades, ¿no? Ante cierto abuso, entonces ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a meter más candados, ¿para qué? Para evitar que la gente haga cosas que no tendría que hacer, o sea, ¿por qué? Porque en el momento que se les dio la confianza, abusaron de esa confianza y entonces ahora como ya no podemos confiar en ellos, tenemos que pedir evidencia de todo. Yo creo que esto eh, va a ser una tendencia cada vez más fuerte, sobre todo en las universidades que tienen esta necesidad de estar en los rankings y en las acreditaciones y de tener todas estas evidencias para, no sé, realmente no termino yo de entender bien para qué, eh, pero responde al mismo criterio, al mismo tipo de racionalidad, ¿no? Y el consumismo académico, híjoles, es bien interesante, Abel. Con y después de la pandemia aparecen decenas de ofertas, escuelas, pseudo universidades que ni idea que existieran y mucho menos que ofrecieran posgrados, incluso doctorados a distancia. ¿Cuánto afecta esto a la excelencia académica? Híjole, estamos a ver, Abel, eh, es muy interesante lo que estás preguntando. Eh, yo creo que tendría que haber criterios de regulación. No sé, no sé si sean muy extremos como el que ocurrió, por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador pusieron una serie de criterios muy fuertes donde tendrían que tener programas acreditados con cierto tipo de certificaciones, donde los docentes debían tener cierto tipo de licencias, donde se pedía ya que hubiera cierto tipo de rigor académico, de rigor en investigación, de rigor.
claro, cada vez empiezan a aparecer cada vez más universidades que empiezan a vender programas a lo absurdo, ¿no? Pasa, por ejemplo, un fenómeno que yo he visto y que lo he platicado con mis colegas, que me parece que puede desvirtuar muchas prácticas académicas, es, por ejemplo, ahora las universidades que ofertan postdoctorados. Un postdoctorado no es un producto de consumo, ¿no? Que debamos de vender y decirle, porque primero no existe o sea, no existe el grado de postdoctor. El grado de doctor es el grado académico más alto que hay, ¿no? Que quizás el único que sería más alto sería el grado de doctor, honoris causa, pero sigue siendo un doctorado, ¿no? No hay algo más de un postdoctorado. Los postdoctorados empezaron a generar, sobre todo en Europa, a raíz de que las mismas ofertas, es decir, las universidades no daban la cantidad suficiente de espacios para que hubiera tantos investigadores, y entonces empezaron a generar estas becas para hacer estancias postdoctorales, donde entonces ese capital intelectual se aprovechara, llegara a las universidades, se les becara para que estuvieran 2, 3, 4 años generando investigación de alta calidad en las universidades. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en Europa? En Europa, mucha gente termina el doctorado, como no tiene plazas fijas en las universidades, se va de postdoctorado en postdoctorado, eh, y esto les da la oportunidad de seguir creciendo como investigadores. ¿Para qué? Para que cuando se abra una plaza tengan todas las herramientas, digamos, tengan la trayectoria académica suficiente, digamos, para poder tener un perfil más atractivo para las universidades, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a vender postdoctorales? Pues que esta práctica donde los gobiernos empezaban a impulsar becas de investigación, pues eventualmente se puede tergiversar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a empezar a generar gente vamos a empezar a generar prácticas que tergiversen todo, ¿no? Como que empecemos a exigir que los profesores tengan postdoctorado, ¿no? Cuando el postdoctorado es una estancia de investigación, ¿no? Es una oportunidad muy interesante, pero no deja de ser más que eso, una estancia de investigación, ¿no? Eh, no sé, se puede tergiversar de muchas formas. Y en la academia, sobre todo, empiezan a proliferar muchas universidades que son patito, ¿no? Mm, Tampoco hay que irnos al extremo, por ejemplo, como ocurre con el gobierno mexicano, ¿no? De todas las privadas son patito, ¿no? A ver, no, porque también hay incluso públicas que son patito, ¿no? Este, hay muchas universidades públicas que son patito, hay unas que es muy decepcionante la situación, ¿no? Eh, pero así como eso hay muchas universidades que son una estafa, ¿no? Que te cobran una matrícula, ¿para qué? Para venderte algo que no tiene ningún tipo de calidad, que no tiene ningún tipo de excelencia académica, que no tiene, eh, híjole, sobre todo, por ejemplo, cuando nos damos cuenta situaciones como en países como en México, por ejemplo, donde las universidades públicas no se dan abasto para poder atender a toda la población universitaria. Y entonces tenemos gente que no puede, por un lado, no hay plazas en la universidad pública, y entonces tiene que optar por una universidad privada, pero no puede acceder a las grandes universidades. ¿Por qué? Porque son costosas. Y entonces, ¿qué pasa? Confía su formación a una universidad que al final termina siendo una universidad patito, y no les da la formación que tendría que tener. Eh, y eso en efecto es bastante peligroso, y yo creo que ahí es donde, por ejemplo, la SEP tendría que poner algunos límites, ¿no? Eh, en su momento lo platicamos con la directora del nuevo sistema de evaluación para la educación superior, y justo algo que yo notaba es que en el nuevo sistema de evaluación no hay nada de esto, ¿no? No hay ningún tipo de freno, ni nada que realmente le ponga el freno a esas universidades, patito. Pero bueno, perdón si me extendí, Abel. No sé si contesté al menos algo.